¿Y qué más, parceros? ¿Cómo están? Hoy vamos a estar hablando de esta Hero Hunk después de un año de uso. En este video les voy a estar contando las cosas que me gustaron y cosas que no me gustaron de esta Hero Hunk, si recomiendo esta moto como primera moto, si es buena moto y pues si ustedes van a sacarle un buen rendimiento a esta moto o no, o si les va a servir para lo que ustedes necesitan. Así que vamos a comenzar hablando de las cosas buenas de esta motocicleta, cosas que me gustaron y que pues en lo personal me parecen bastante buenas. Primero empecemos con algo muy básico y es lo estético de esta moto. En lo personal opino que la moto estéticamente es divina. La moto me encanta mucho estéticamente, es bastante grande, tiene un porte muy brutal y pues esto ya es más subjetivo, ¿no? Hay personas que he visto que les gusta mucho esta moto, como otras que no les gusta para nada el diseño de esta moto. Pero pues como lo voy comentando, esto ya es más subjetivo. En lo personal a mí me gusta muchísimo y a la gran mayoría de personas que conozco les gusta esta moto, pero he llegado a conocer algunas cuantas a las que no les gusta esta moto, así que pues es totalmente normal y totalmente respetable. En lo personal, como les digo, me parece muy brutal la estética. Es una moto que si tú la quieres comprar por diseño pues es bastante llamativa, una motico bastante aparentosa y que pues va a gustar muchísimo. Así que por parte estética la verdad déjenme decirles que es una motico muy bonita, muy llamativa. Como les digo, ya es más personal, a cada quien le puede gustar más o menos, pero a mí me gustó demasiado. Ahora sí pasamos por otro apartado que es muy importante para mí y es la construcción de esta moto. He llegado a escuchar muchas críticas que la moto se siente muy plasticosa, que no les gusta que el tanque sea plástico y en fin, he escuchado bastantes críticas sobre la moto y es que en lo personal a mí me parece que es muy buena la construcción. O sea, la verdad no tengo quejas, aunque sí, el tanque es de plástico, obviamente eso no se puede llegar a negar. Pues me parece que la construcción es muy decente, toda su base y su estructura metálica son muy buenas. No he tenido ningún tipo de inconveniente con la construcción de la moto, se comporta muy bien. Yo creo que la parte plástica del tanque pues puede ser para distintos gustos. En lo personal me parece que está muy bien. No he tenido problemas con que suene, con que se escuche plasticoso ni nada por el estilo. Algunas personas me dicen que sí, otras que no. Yo en lo personal les recomendaría que miraran el tornillo, que es un tornillito que está por aquí, y ahí más o menos se pueden dar cuenta si de verdad es muy plasticoso el sonido porque estaba desajustado o porque simplemente ya les parece que es demasiado plasticoso. Pero en lo personal no llegué a tener inconvenientes en ese apartado. A mí me ha funcionado muy bien, no he tenido así problemas graves con el tema de la construcción de la moto. En general las otras partes de la moto sí son muy buena calidad. Digamos en la construcción de los mandos funcionan de maravilla, son muy buenos y se puede notar la calidad de construcción de los mandos de la moto. En el tema del manillar también me parece bastante bueno, muy estable. En el tema de la estabilidad de la moto me parece perfecto, ya que tiene sus barras invertidas Kayaba o KYB y son impresionantes. O sea, son unas barras invertidas que les juro, funcionan de maravilla, funcionan fenomenal y es algo que beneficia mucho a la conducción. Así que en el apartado de construcción de la moto me parece que es una moto decente. Obviamente no vamos a comparar con otras marcas de mayor costo y calidad porque no es una comparativa de moto, es una construcción decente para el precio que nos brinda la moto, pero obviamente hay construcciones mejores. Ahora sí vamos a otra parte muy importante y es cómo es conducir esta moto, qué tal me siento yo con esta moto, su confort, su comodidad. Y es que la verdad el confort y comodidad de esta moto me parecen muy buenos. En lo personal no tengo quejas, ya que es una moto en la cual yo puedo estar sentado por varias horas y no me siento agotado, no me siento tan cansado como me ha pasado con otras motos. Entonces es algo muy importante a tener en cuenta, ya que a pesar de que es una moto de un cilindraje pequeño y que pueden llegar a ser incómodas, la verdad es que la moto no es nada incómoda, se comporta muy bien. Su sillín para lo que es el conductor es bastante bueno y no he tenido ningún tipo de inconveniente. He podido manejar la moto por un promedio de 3-4 horas seguidas sin tener un cansancio excesivo como me ha pasado con otras motos de bajo cilindraje. Así que en ese apartado opino que la moto es muy buena. Una cosa muy importante que me gustaría mencionar es que, como ya lo dije, esta moto tiene barras invertidas y eso también ayuda un montón a la conducción. Cuando tú estás agarrando curva, cuando tú agarras baches o distintas irregularidades en terrenos, pues notamos que funcionan muy bien. El desempeño que tiene esta moto en curvas o en terrenos complicados es muy bueno. Obviamente no es una moto para trocha, si la metes va a responder, pero no es una moto específicamente para trocha. Pero a la hora de curvear, a la hora de hacer un manejo deportivo, la moto se comporta de maravilla. Así que en ese apartado me parece fenomenal la moto. Como les digo, para gustos colores, hay otras personas a las que la moto les parece muy incómoda, pero yo no he tenido mucho inconveniente. Tanto el sillín del conductor como el del parrillero son decentes. Eso sí, el sillín del parrillero es mucho más incómodo que el del conductor.
para nada es un secreto, pero es bastante bullonadito, así que en lo personal, varios amigos o amigas que se han llegado a subir a esta moto de parrilleros, pues no han tenido mucho inconveniente y se logran adaptar relativamente rápido a este sillín y les parece la moto bastante cómoda. Así que en ese apartado la moto pues cumple bastante bien su función. En comodidad y conducción me parece brutal. Obviamente hay que recalcar que no es la mejor moto porque pues estamos hablando de que estamos en una cilindrada pequeña, pero es una moto que cumple y eso es lo importante. Ahora en el apartado de seguridad es una moto que me parece bastante segura, tiene varios puntitos que me interesaría recalcar. Como primer punto a recalcar he de decirles que me gusta mucho que esta moto incluya ya ABS. El que esta moto incluya un ABS me parece brutal, es un ABS monocanal, que es algo que no me gusta, pero eso ya lo hablaré en los puntos negativos. Pero la verdad es que este ABS monocanal se comporta bastante bien, no es un ABS intrusivo, no es un ABS que te va a molestar y te permite hacer unas frenadas de emergencia bastante buenas. Así que en ese apartado no es que vayamos a estar con un ABS que es excesivamente intrusivo y te entorpece la frenada. No, la verdad es que es un ABS muy bueno, no te entorpece la frenada, te permite llevar a un muy buen límite los frenos, así que eso me gusta bastante de este freno. Así que en el apartado del ABS, déjenme decirle que mis 10, la verdad, he probado otras motos con ABS y el ABS es mucho más intrusivo. Tú estás frenando y sientes como el ABS pues entra y sientes que interrumpe un poquito tu frenada. Y obviamente tengamos en cuenta que el ABS al actuar alarga un poco más la frenada y eso me llega a fastidiar en algunos aspectos. Pero es que en esta moto el ABS siento que es bastante preciso y no es nada intrusivo, así que la frenada no se alarga demasiado y solo se activan cuando de verdad estás dándole una exigencia bastante mayor a la moto. Así que en ese apartado les puedo decir que el ABS se comporta de manera perfecta y no es un ABS tan intrusivo. Otro punto que me gustaría recalcar en esta moto es que tiene sensor de patas, y eso es algo que me parece una seguridad muy básica y que la mayoría de motos deberían incluir, ya que cuando nosotros nos olvidamos de que tenemos la pata abajo, puede llegar a causarnos un accidente. Puede que estemos curveando, no nos dimos cuenta que la pata de la moto estaba abajo y ¡pum!, sales volando, porque muchas veces la pata te catapulta. Así que es algo de mucho cuidado. Pero es que la verdad aquí me encanta este apartado de la moto, porque si la pata está abajo no te deja arrancar la moto, inmediatamente la apaga. Si está en neutro pues y tienes la pata abajo no hay ningún inconveniente, pero en el momento en el que ya metes primera, la moto automáticamente se apaga. Así que eso es algo muy bueno y muy brutal en el apartado de seguridad, ya que puede ser una sencillez y una cosa muy tonta para muchas personas, pero tengamos en cuenta que muchas personas han sufrido accidentes fuertes por culpa de la pata de una moto, por el simple hecho de que se les olvidó subir la pata de la moto. Así que en ese apartado siento que hacen muy bien el tema de seguridad en esta moto. ¡Opa! ¡Qué bonito acá! ¿Es un conjunto? Ah, sí, es un conjunto de casitas, qué bonito. Otra cosa que me gustaría recalcar de esta moto es que tiene su suspensión graduable, o sea, el monoshock, la parte de atrás ya tiene su suspensión graduable, la podemos graduar hasta en 7 posiciones. Es que la verdad, dependiendo de la posición que nosotros elijamos, así mismo se va a comportar la moto, así que me encanta ese pequeño detalle, que ya incluya pues este tipo de configuraciones en la suspensión. Y esto es una cosa que me gusta bastante, ya que si tú quieres una conducción más deportiva, pues pones la suspensión más rígida para poder tener mejor sensación en curvas y en otros momentos del terreno. Y si tú quieres una conducción en unos terrenos más difíciles, donde hay muchos más baches, donde hay más cosas que dificultan el terreno, pues simplemente cambias la configuración a una suspensión más blanda y te va a funcionar perfecto. Así que en ese apartado siento que es muy versátil la moto. Otra cosa que me gusta de esta moto, y es que es una tontería pero en lo personal me llama mucho la atención, es que ya venga con estacionarias. Tengamos en cuenta que la mayoría de motos no suelen traer estacionarias. Últimamente se ha vuelto un poco más frecuente que las motocicletas tengan estacionarias, pero es que esta moto ya venga con estacionarias me gusta bastante, ya que así podemos darle más señales a los conductores de qué es lo que vamos nosotros a hacer, y eso pues ayuda un montón a que nos podamos comunicar mejor con los demás actores viales. Así que en lo personal opino que el hecho de que esta moto ya incluya sus estacionarias me parece brutal. Ahora sí, ya que hablamos de las estacionarias, pasemos al siguiente tema, y es la iluminación de esta moto. Si bien muchas personas tienen un amor-odio con la iluminación de esta moto, déjenme decirles que la verdad, en lo personal, esta iluminación me parece una iluminación decente. Aclaro, una iluminación decente, no la mejor iluminación, porque hay que ser muy honestos, en el mercado hay motos que van a iluminar mucho mejor, pero es que ya he probado bastantes motos y esta moto es una de las que mejor tiene una iluminación base, sin hacerle ningún tipo de modificación, sin meterle exploradoras, tiene una iluminación bastante decente. Así que he de ser muy honesto, en ese apartado me gusta mucho la iluminación de la moto. Bueno, parceros, otro punto positivo que me gusta mucho de esta moto
moto es la velocidad que tiene. La verdad es que la velocidad final de esta moto es decente, sí me gusta. Le llega a sacar 125, 130 como mucho, 132 en bajada máximo fue lo que le llegué a sacar a esta moto. Así que la verdad opino que es una velocidad bastante decente pues para una motico 160. Está dentro de los rangos por así decirlo esperables. Pero es que una de las cosas que más me gustó de esta moto es el hecho de su aceleración. Y es que la verdad en su publicidad dicen que es una de las 160 más rápidas del mercado y que acelera de 0 a 60 en 4.4 segundos. Y es que la verdad después de distintas pruebas que le he llegado a hacer a la moto es cierto, no tengo quejas. La verdad siempre le saco un promedio entre 4, 4.4, 4.8 segundos los 60 kilómetros por hora. Así que en ese apartado opino que es muy cierto, que dice mucho la verdad, y es que tú lo notas a la hora de estar en ciudad, porque tú normalmente no estás compitiendo con nadie, o bueno, hay personas que sí, pero de normal yo no estoy compitiendo con nadie, yo simplemente acelero la moto y salgo, y la verdad dejo botada a muchas otras motos, obviamente del mismo segmento, no vamos a hablar que una 1000 y la deje botada, no, para nada. Pero todas las motos que más o menos se desempeñan por este mismo segmento, pues cuando tú aceleras las dejas botadas muy rápido, y es que la verdad la aceleración de esta moto es impresionante. Así que en ese apartado de aceleración y de velocidad final, opino que la moto tiene muy buena aceleración y muy buena velocidad final. Así que no me puedo quejar en ese apartado. Obviamente si estamos con una moto de 160cc, no es una moto para correr y para hacer competiciones, obviamente. Estamos hablando de moticos de bajo cilindraje. Si tú ya quieres una moto que corra mucho más, pues ya te recomiendo que empieces a ver cilindrajes mayores, como de 250 en adelante. Ya te recomendaría también una 300, una 450, porque si estás buscando más velocidad final, esta moto no es para ti. O sea, tengamos en cuenta, es una moto 160. Pero la verdad es que funciona bastante bien y es muy acertado el funcionamiento de esta moto en cuanto a su velocidad. Ahora, ya que mencionamos la velocidad, podemos pasar al siguiente punto que me llama mucho la atención de la moto, y es el torque. Y es que la verdad esta moto tiene un torque bastante bueno y bastante decente. Déjenme decirles que es una moto que, aunque yo soy pesado y muchas veces llevo parrilleros y llevo parrilleros también bastante pesados, no he tenido ningún tipo de inconveniente. Es más, he podido llevar equipaje y tampoco tiene problema. Así que es una moto que no se va a varar por tema de torque, ya que funciona de maravilla en ese aspecto. El torque de esta moto me parece brutal, es una moto muy acertada en el torque. Obviamente no es la mejor moto en cuanto a torque del mercado, porque hay otras motos con mucho más torque, pero es que la verdad en este rango de las 160 siempre se suele manejar un torque similar, y en mi opinión es un torque que está decente. Y ahora sí, gente, creo que ya he tocado todos los puntos positivos y que por lo menos a mí me han llegado a gustar de esta moto, temas que me parecen interesantes e importantes haber mencionado en el apartado positivo. Ahora vamos a mencionar lo negativo de esta moto y lo que no me ha gustado. Primero empecemos con algo estético, y es que es una tontería mía nada más, o de todos los que tenemos esta moto en color verde. Pero es que seamos honestos, esta moto en color verde, para los que la llegamos a tener en este color, es horriblemente difícil de limpiar. Este color verde se ensucia con nada. Obviamente para los que tienen la moto en color negro, pues no es algo que les llegue a afectar, pero en este caso para los que tenemos la moto en color verde, sí es algo que puede llegar a ser bastante molesto. Así que eso sí lo marcaría como un punto negativo. Obviamente no es de todas las motos y es más una tontería mía, pero la verdad es que es muy complicada de limpiar. Otro punto negativo que sí me gustaría recalcar de esta moto es el tablero. La verdad es que el tablero de esta moto, si bien se ve bastante bien en días oscuros o en días no muy soleados como este, la verdad es que cuando hay mucho sol, cuando hay un sol excesivo, este tablero no se ve para nada. Por lo menos acá tengo una visual decente del tablero, pero es que cuando hay mucho sol, créanme que no se ve un carajo, y eso es algo muy negativo, ya que, digamos, si eres una persona novata y no sabes en qué marcha vas, te puede afectar. También saber a qué velocidad vas, de vez en cuando es bueno llegar, pegar una miradita abajo, a ver uno cómo está, porque es que la verdad a veces vas tan rápido y tú ni cuenta te das, y ya me ha pasado. Así que simplemente es bueno saber pues toda la información que tú necesites con una simple ojeada. Pero es que cuando estás con full sol tienes que darte mañas o colocar la mano y tapar así un poquito para darle sombra y para poder revisar. Así que en ese apartado sí no me termina de gustar este tablero. La verdad me hubiera gustado que tuvieran un tablero distinto, un tablerito TFT, algo que te permitiera ver mucho mejor pues en esta moto cuando hay días soleados. Ahora sí vamos a otro apartado que no me termina de gustar a mí, no me termina de convencer, es el tema de que solo sea una ABS monocanal. Como les digo, el ABS de esta moto me parece muy bueno, un ABS muy decente, y no tengo quejas al respecto sobre este ABS, pero es que el tema de que sea monocanal no me termina de convencer. Me hubiera gustado que, ya que le incluyeron monocanal, pues le incluyeron
incluyeran atrás y que hubieran hecho una ABS doble canal, pero no es el caso de esta moto, así que es algo que no me gusta y que lo veo como un punto negativo, ya que por el precio que estamos pagando perfectamente se hubiera podido agregar el ABS para la parte de atrás. Y si bien entiendo que son motos más pequeñas y más de entrada, me parece que las agencias en general, no solo Hero sino todas, deberían preocuparse más por la seguridad de sus pilotos, por la seguridad de las personas que están comprando, así que en lo personal opino que deberían haber agregado ABS doble canal. Otro punto negativo y que es fácil de arreglar afortunadamente es el tema de los espejos. La verdad, ustedes ven, yo no traigo los espejos originales de esta moto, pero es que los espejos originales de esta moto eran bastante deficientes. En lo personal no me gustaban para nada, no lograba ver muy bien en muchas ocasiones y aunque ya les tenía el puntico exacto para poder ver, la verdad es que me costaba bastante llegar a ver y tener un buen amplio rango de visión con esos espejos. Así que en ese apartado sí déjenme decirles que si ustedes pueden cambiar los espejos, mucho mejor. Cualquier otro espejo, no tiene que ser necesariamente estos, los compré por dos cosas, porque me gustaron y porque me funcionaron, simplemente por esas dos razones los compré, pero es que si ustedes tienen otros espejos que les funcionen, pues está bien, está perfecto. Pero la verdad es que en tema de seguridad, más que uno tiene que estar atento a su entorno y a los 360 grados para saber qué te rodea, sí me parece importante tener unos mejores espejos. Otro punto negativo y que la verdad pues es menos común verlo en este rango de cilindraje, pero que me gustaría que lo incluyeran, es el embrague antirrebote. Ya hemos visto marcas como motos más pequeñas, por ejemplo NKD, la 125 nueva, que ya incluyen embrague antirrebote y la verdad es que me parece una función bastante buena. Y en esta moto, que es bastante rápida, pues sí me hubiera gustado que incluyeran esa función del embrague antirrebote para facilitar mucho más la conducción. No es algo muy grave como les digo, pero sí me parece un punto negativo que no lo incluyeran. Ya si no nos dieron ABS trasero, bueno, por lo menos incluyanos embrague antirrebote, pero ninguna de las dos, así que puede que esté un poquito exigente, pero sí me hubiera gustado que incluyera un embrague antirrebote. Ahora, otro punto que me parece bastante maluco y un punto muy negativo para mí es la falla del ahogamiento de esta moto. En lo personal, como ya lo he mencionado en algunas ocasiones, la falla del ahogamiento de esta moto se soluciona fácil y con una actualización del ECO. Entonces, fácilmente este problema yo lo logré solucionar con una actualización que a mí me brindaron acá en Armenia. Lastimosamente, en el sitio donde ya daban esa actualización, actualmente no, que tenga idea, no han vuelto a avisar nada de actualizaciones y no sé en qué concesionario estén dando ya esa actualización. Mi recomendación para los usuarios de esta moto que tengan problemas de ahogo: vayan a distintos concesionarios de Hero y pregunten si ya tienen la actualización del ECU para la moto suya, ya que esa actualización arregla el problema de ahogamiento que normalmente se presentaba en esta moto. Otro punto negativo que no me gusta para nada de la moto es que tantas motos tengan el mismo problema de botar aceite por el empaque de la moto, y la solución de muchos sitios es echarle un poco de silicona, una pequeña cantidad de silicona, para que por esa parte ya no exista más fuga. Y la verdad es una solución, pero hay otras personas que han encontrado soluciones mejores sin necesidad de disponer de esa silicona. Y es que la solución es bastante sencilla y para poder hacerla solo necesitan 4 arandelas, y es que en la parte donde está el motor, en la parte de arriba hay 4 tornillitos. Ustedes, si van a hacer ese cambio, obviamente primero háganlo, consúltenlo bien con su mecánico para que no vayan a dañar nada, pero de normal es levantar esos 4 tornillos, volver a cambiar los 4 empaquecitos que tiene cada tornillo y agregarle una arandela. Si encuentro alguna foto de cómo se hace, se las estaré colocando por aquí. Y simplemente al colocar esa arandela hace un poquito más de presión y se acaba la fuga del motor, y ya no vuelven a tener problemas de fuga por ningún lado. Así que es una solución bastante básica, bastante fácil, pero que no en todos lados implementan. Y bueno, gente, creo que hasta aquí ya el tema de los puntos negativos de la moto. Ahora bien, también vamos a hablar del tema económico con esta motocicleta. Bueno, gente, se me había acabado la batería, pero listo, ya la cambié. Ahora sí, estábamos en el apartado de los costos de mantenimiento de esta moto. Y es que en el apartado de costos de mantenimiento no me pareció una moto cara de mantener al año. Cada 3 meses, según manual, le hice los mantenimientos, así que más o menos al año, para mantener esta moto, ustedes se pueden estar gastando un promedio de 500 a 750 mil pesos aproximadamente, pues para poder mantener esta moto, lo cual, para ser muy honesto, no me parece algo tan descabellado, no me parece una cifra muy descabellada, me parece algo bastante correcto y óptimo. En el tema de la gasolina, si no les puedo dar una referencia exacta, porque pues yo, como muchas veces lo he mencionado, donde vivo es muy pequeño y normalmente yo la tanqueo cada 15 días, cada mes, pero hay personas que la tanquean cada semana por el hecho de que salen demasiado y viven en ciudades un poco más grandes. Así que en ese apartado el tema de la gasolina ya depende de cada quien. Ahora, el tema de impuestos y SOAT. El SOAT de este año está en un aproximado de 323 a 324 mil pesos, y los impuestos a mí me llegaron a
en 114.000 pesos. Así que básicamente con 1.000.000 de pesos que tú tengas, 1.200.000 que tú tengas, puedes mantener perfectamente esta moto sin inconveniente. Obviamente, si tú buscas una moto mucho más económica, pues hay opciones mucho más económicas, puedes irte por una de menor cilindraje, hay para todo, ¿cierto? Hay para todo tipo de público las distintas motos que hay en el mercado. Ahora bien, algo que me había olvidado de mencionar en los puntos negativos y que sí no me termina de gustar de esta moto es el consumo en ciudad. En carretera ya tiene un consumo muy bueno y me ha hecho consumos excepcionales de 380 a 414, fue lo máximo que le llegué a ver, así que en ese apartado opino que se desempeña muy bien, pero es que en ciudad el rendimiento de la moto en cuanto a gasolina, en cuanto a consumo, sí se ve bastante afectado, ya que he podido sacarla en ciudad lo mínimo unos 280 kilómetros por tanque lleno, lo cual es una bajada bastante considerable a comparación de lo que pues hace la moto en carretera. Así que ese apartado sí no me gusta de la moto, que en ciudad puede llegar a consumir un poco más, pero bueno, es entendible porque estamos en un constante para y siga, y el hecho de que sea un constante para y siga de tráfico, pues obviamente va a hacer que la moto consuma mucho más. Pero la verdad, para ser muy honesto, todo me parece que está dentro de pues de unos rangos aceptables. Obviamente esta moto, al tener un poquito más de potencia, al tener un poquito más de velocidad y de un arranque rápido, esa velocidad que nos puede dar la moto rápidamente de 60 km por hora, obviamente tiene su sacrificio, y es que al darnos más potencia, obviamente la moto va a gastar un poco más de combustible, pero en lo personal opino que está dentro de los rangos aceptables. Así que en ese apartado sí no me puedo quejar de la moto. Siento que se ha desempeñado muy bien. En cuanto a costos, como les digo, ya depende de cada quien. Si ustedes buscan motos más económicas, obviamente van a encontrar motos más económicas con mejores resultados, mucho más accesibles para el bolsillo, pero pues ya depende de cada persona, de cada gusto y de cada bolsillo. Ahora sí, como conclusión final, ustedes se preguntarán, ¿recomiendas la moto para principiantes? La verdad es que sí, es una moto muy buena que puede llegar a recomendársele para principiantes, pero es de mucho cuidado, ya que si eres una persona de 1.50, 1.60, creo que te podría llegar a costar un poco manejar. De resto, es una moto que se desempeña bien, una moto que funciona de maravilla, y que si aprendes a dominar bien el equilibrio de esta moto, pues no vas a tener ningún tipo de inconveniente a la hora de poder manejar esta motocicleta. Ahora, bajo mi experiencia personal, la moto se ha desempeñado muy bien en todo este año y pedacito que llevo usando la motocicleta. No he tenido ningún tipo de inconveniente fuerte con ella, no he tenido nada grave con ella como para decir no, tengo que quedarme sin moto. Lo más grave que me ocurrió, simplemente el derrame de aceite, algo que a muchos no les suele gustar, entre esos a mí. No me parece que una moto nueva salga con problemas de derrame de aceite, pero no tuve un inconveniente más allá, o sea, no tuve un inconveniente mayor para decir no, esta moto es lo peor, esta moto es inmanejable, no se puede trabajar con ella, no se puede hacer cosas con ella. No, la verdad, nunca me quedé sin moto y siempre se desempeñó de una manera muy decente la motocicleta. Así que como conclusión final les puedo decir, es una buena moto, no es para todos los públicos, es una moto que dependiendo de lo que busques, pues se puede adaptar distinto a tus necesidades. Es una moto que en lo personal siento muy buenas sensaciones a la hora de manejarla, un motor muy sereno, una moto muy rápida, que es lo que más me gustó, y un diseño muy brutal. Lo que yo creo que más llega a llamar la atención en esta moto es el diseño tan brutal que llegamos a tener de esta motico. Así que en lo personal les puedo decir que es una moto que cumple muy bien las necesidades del día a día, que se va a desempeñar muy bien y que no vamos a tener inconvenientes. Así que si ustedes me dicen, ¿te la comprarías de nuevo? La verdad sí, me la compré de nuevo sin dudarlo, porque es una moto que cumple lo que pues promete, que se desempeña bien y que no va a tener mayores inconvenientes. Sé que de pronto muchos no estén de acuerdo con mi decisión, porque pues hay personas que no les ha ido nada bien con esta moto, hay personas que puede que les haya funcionado muy mal, como hay otras personas que puede que les haya funcionado muy bien. Así que muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por estar constantemente aquí, se les agradece un montón, se les quiere un montón. Por aquí les estaré dejando un videito que podría llegar a interesarles y nos vemos en un próximo video. Se les quiere un montón. Chao, chao.